Bueno, algunos de ustedes se preguntarán por qué esta casa está adornada de bodas. Pues es muy sencillo. Anoche tuvimos un matrimonio precioso. Una pareja decidió dar ese paso de obediencia. Y hablábamos anoche acerca precisamente de esto, de lo que representa el matrimonio, ¿cierto? Mucha gente hoy en día, y el mundo especialmente, aún en las iglesias cristianas, las personas piensan que es normal, como decimos literalmente en el mundo, irse a vivir juntos, ¿cierto? Pero hablábamos anoche precisamente de eso, que desde el primer día, cuando Dios creó la primera pareja, hombre y mujer, varón y hembra los creó, y dice ahí en Génesis 1:27, y los bendijo Dios. ¿Sí? Y hablábamos un poquito acerca de lo que es el matrimonio, y yo les decía que la Biblia es un libro de amor, porque la palabra del Señor empieza precisamente con una primera pareja en bendición y termina en el reino de los cielos con unas bodas, ¿no? Entre el Señor y su iglesia. Y se llaman las bodas del Cordero. Entonces fíjense que si toda la historia bíblica está trazada para esto. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Y yo les voy a pedir el favor de que abramos Mateo capítulo 25. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Yo estoy leyendo en la versión Reina Valera. La semana pasada empezamos este tema y estamos intentando acercarnos a lo que representan estas 5 vírgenes que se quedan insensatas y las 5 vírgenes que son ¿qué? Sensatas, que tenían doble porción del Espíritu de Dios, porque tenían aceite en sus lámparas y fuera de eso tenían unos cántaros o unas jarras y estaban llenas de aceite. Estas eran esas mujeres precavidas, digámoslo así. Dice así la palabra. Recordándoles que tenemos estudio bíblico el día jueves y ¿qué otra actividad tenemos? Reunión de jóvenes el sábado. Ok, listo. Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí que el esposo viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y también a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1
Fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Padre Celestial, esta es tu palabra, que es la verdad. Llénanos con tu espíritu. Que Él nos hable, que nos haga entender y muéstranos todas las cosas. Yo te lo pido creyendo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. ¿Cuál es el tema que estamos trabajando? El reino de los cielos. La semana pasada vimos los muchos nombres que la Biblia usa para hablar acerca del reino de los cielos. El tabernáculo, lugar celestial, la Nueva Jerusalén, bueno, en fin, ¿sí? Puede entrar a internet y ver la predicación de la semana entrante si usted no vino, ¿sí? Leímos de la semana pasada. Leímos el capítulo 21, donde habla, Jesús está respondiendo una pregunta acerca del templo, ¿cierto? Y ellos preguntan, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Y el Señor, bueno, les habla todo lo que está escrito en Mateo 24 acerca del tiempo final, en Lucas 21 y también está en Marcos capítulo 13. Y es bien interesante esta porción porque todo lo que está hablando acerca de estas vírgenes, el Señor lo viene tratando casi con todas las parábolas. Todas estas parábolas que el Señor les está diciendo están hablando acerca de ¿quién? Del reino de los cielos. Leímos también el Salmo 24 y leímos una porción donde se hace una pregunta ahí. Si quiere vamos un momentico al Salmo 24, versículo 3. Y dice ahí, y se hace la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podemos entrar o llegar al reino de los cielos? Hoy leímos otro salmo que también nos habla precisamente de eso. Y este salmo dice la pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Y ahí da la respuesta, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a las cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, y esta porción es preciosa, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Entonces hay que buscarle. Necesitamos realmente entregar nuestras vidas, no es decir, aleluya, amén. Yo sé que Dios existe, yo sé que el Hijo vino. No, la vida de fe habla de conocerlo a Él y entregar todo lo que somos. Y nosotros estamos viendo hoy en día, con todo lo que está sucediendo
en nuestro planeta, que todas las cosas que están escritas en este libro se están cumpliendo. Hay personas que argumentan que todo se ha cumplido, que ya todo está dado. No, la palabra del Señor es bien interesante porque en la palabra hay profecías que se cumplen 1, 2 y hasta 3 veces. La Biblia habla acerca de un santuario terrenal, pero también habla de un santuario espiritual, celestial. La Biblia habla de un sacerdocio terrenal, pero también habla de un sacerdocio celestial. La Biblia habla de una Jerusalén terrenal, también habla de una Jerusalén celestial. La Biblia nos enseña que por medio de la sangre los pecados en la ley eran limpiados, pero ahora entendemos que es la sangre del Cordero la que nos limpia de todo pecado. Y vamos a empezar a entender que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, dice la Escritura, que era sombra de lo que había de venir. El Señor les dice, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Esa profecía ya se cumplió? Claro que sí, porque Él hablaba del cuerpo de Él, el cuerpo del Señor Jesucristo. Y claro, la iglesia ya fue levantada, el templo ya fue, ¿qué? Reconstruido. ¿Y el templo es quién? El Señor Jesucristo. También el Señor dice que no quedará, ¿qué? Piedra sobre piedra. ¿Y qué sucedió en el año 70? Efectivamente, ese templo que fue construido de piedra fue totalmente destruido. Y hasta las piedras de los pisos fueron levantadas. O sea, no quedó piedra sobre piedra. Y todo esto, curiosamente, nos está dirigiendo a esta porción que nosotros leímos de las 10 vírgenes. La meta que tenemos de esta semana y la otra es poder llegar y entender el reino de los cielos. Muchos predican que el reino de los cielos está próximo a llegar. Otros predican que todavía falta mucho tiempo para que esto suceda. Otros predicamos, y les anticipo, o no les voy a anticipar, se lo voy a decir ahorita, porque si no, pues estaría adelantándoles el fin de la prédica. Vamos a leer una porción bien interesante. Y también nos está dirigiendo hacia el reino de los cielos. Vamos a dar vuelta 3 hojas atrás. En Mateo, estamos en Mateo 25, ¿cierto? 1, 2 y 3 hojitas atrás. Y está hablando también de ¿qué? Del reino de los cielos. Y esto es espectacular porque el Señor básicamente hace una analogía, hace un resumen de todas las escrituras con esta parábola, para mostrarnos, fíjese, desde el principio hasta el fin. Creo que es una de las parábolas más completas que hay, que nos están dirigiendo ¿a quién? Al reino de los cielos. ¿Está conmigo ahí? Mateo 21, 33. ¿Ya lo tienen? Ponga mucha atención, si no tiene Biblia, y si tiene Biblia, anote las citas, por favor. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pues ¿quién es ese padre de familia? Dios mismo. Y él está diciendo que él preparó esa viña. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, la viña dice que él tomó de lo mejor, la preparó, la cercó, la arregló. ¿Para qué? Para que diera uvas, ¿qué? Dulces, ¿sí? Y dice ahí, versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Entonces, está hablando de quién, que el Señor empieza a enviar sus mensajeros, que fueron ¿quiénes? Los profetas. Todo esto está hablando del Antiguo Testamento.
Yo le voy leyendo y le voy contando lo que usted ya sabe. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos capítulo 11, todo el capítulo 11 está hablando de todos estos personajes que dieron la vida para que usted y yo hoy en día tengamos el evangelio en nuestras manos. ¿Y a ellos qué? Dicen que fueron asesinados, fueron aserrados, se escondieron en cavernas. Bueno, todo eso lo pueden leer en Hebreos 11, versículo 37. Y dice ahí, y finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Ya ustedes saben quién es el hijo. ¿Quién es el hijo? Mi Señor Jesús. Tendrán respeto a él. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Entonces ya sabemos de quién está hablando, quiénes son todos los personajes, y ya sabemos en qué parte de las Escrituras estamos cuando al Señor, que está aquí describiendo, lo matan, ¿cierto? Entonces dice el versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Si yo le hiciera esa pregunta, ¿ustedes qué dirían? Tremendo, ¿no? Se queda uno pensativo. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, fíjese, esto ya sucedió. Ya el Señor les ha quitado la viña a estos labradores malvados y se la ha arrendado a otros. ¿Quiénes son esos otros? La Biblia habla de unos personajes en los cuales se está cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dice, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Quiénes son estos personajes? Ahí hay un nombre, a ver, ¿quién se acuerda? Los no judíos, otra pista. Los gentiles. Dios ha entregado esta viña a la iglesia. Ahora nosotros somos los encargados ¿de qué? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entregar? Los frutos. ¿Qué son los frutos? La Biblia habla de frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Cuáles son los frutos? Cada persona que se le ha predicado el evangelio y esta persona ha creído, esta persona es un fruto. Usted, cada uno de ustedes somos ¿qué? Frutos de labios que confiesan su nombre. Esa es la labor, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que hay una tarea que tenemos que cumplir. Amén, hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿qué fue lo que recibió el Señor cuando estos labradores mataron al hijo? ¿Alguien se acuerda qué dice el libro de Isaías? Dice la Escritura, no voy a leer el texto, que el Señor esperaba frutos dulces. Pero recibieron ¿qué? Uvas amargas. Y cuando el Señor estaba en la cruz, ¿qué le dieron a él? Vinagre de uvas amargas. Ese fue el cumplimiento. Eso fue lo que recibió en retribución a todo lo que les dio a este pueblo tremendo. La Biblia dice que ciertamente el pueblo de Israel es la viña del Señor. La pregunta es, ahora Él nos ha entregado esa viña. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Sí la estamos abonando? ¿Sí la estamos cuidando? ¿Sí la estamos cultivando? ¿Será que esa cosecha que vamos a recoger sí está dando los frutos que el Señor espera? Yo le estoy preguntando a usted, contéstese usted ahí en su corazón, ¿no? Fíjese, esto ha sido muy tremendo porque en el versículo 42
Vamos en el 42, ¿cierto? Voy a leer desde el 41 para que sigamos en contexto. Dice, le dijeron, a los malos destruirás sin misericordia y arrendarás su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Entiende que el Señor va a venir? ¿Sí estamos entendiendo que hay un tiempo en que el Señor va a venir? Por eso leímos, señora, por eso leímos la parábola, la última, después de las 10 vírgenes. ¿Qué parábola leímos o qué historia leímos? La de los talentos, porque a uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Y cada uno hizo conforme a lo que tenía que hacer. No, dice que el primero trajo otros 5, el segundo trajo otros 2 y el tercero, ¿qué hizo con ese talento? Lo enterró. Y sucede algo muy trágico. ¿Qué fue lo que sucedió con este hombre que enterró el talento? Le quitaron el talento, se lo dieron al que tenía más y a este lo tomaron y lo echaron en un lugar oscuro, donde es que el llorar y crujir de dientes. ¿Entiende que eso es una advertencia también para nosotros? Por eso les estoy preguntando, cada uno de nosotros tiene talentos, cada uno de nosotros tiene dones. Y no solo uno, sino 2 o 3. Y si tiene ese uno, ¿qué debemos hacer? Trabaje para ese uno para que usted llegue con 2. Y si le dio 2, llegue con 4. Y si le dio 5, ¿cuántos tiene que llevar? Por lo menos 5. ¿Para qué? Cuando el Señor se presente y pida la retribución por habernos cedido la viña del Señor, nosotros no nos presentemos con las manos vacías y le digamos, Señor, lo que pasa es que los domingos yo hacía mercado y yo no podía. Por la tarde llegaba cansado del trabajo y nunca fui a un grupo de estudio. No tuve tiempo, Señor. No, de verdad, tú sabes que mi vida ha sido muy ajetreada. Yo trabajo de sol a sol, llego cansado a la casa, mis niños me necesitan, mi esposo no tiene quien le haga el desayuno y yo nunca pude dedicarle tiempo. ¿Usted cree que el Señor, qué le va a decir el Señor cuando usted le diga cualquier excusa de esas? ¿Siervo qué? Entonces, mire, yo les voy a comentar algo, ¿no? Un gerente de una empresa multinacional X, 40 años de servicio, y de repente vea, a los 2 días ya hay otra persona reemplazándolo. ¿Y en dónde quedó todo ese afán, todo ese ajetreo? Sus cuentas bancarias, su dinero, lo que tenía encerrado por allá en un cofre en su casa, todo eso, ¿se llevó algo? ¿Se llevó algo de verdad? No se va a llevar nada. Mire, de este universo no nos vamos a llevar nada. Cuando este hombre se presenta y le entrega ese talento que había enterrado, dice que fue tomado y lo echaron en el lugar donde es el ¿qué? Llanto y crujir de dientes. Y mire lo que dice más adelante. Ojo con lo que vamos a leer. 42. Jesús les dijo, ¿nunca habéis leído las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Cuál es la piedra? ¿A qué piedra se refiere? La piedra es Cristo. La piedra es Él. Fue desechado. Fue muerto en la cruz por nuestros pecados. Fue asesinado. Él es la piedra. Y fíjese, muchas veces ni siquiera eso lo tenemos nosotros en cuenta. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo, aquí hay algo muy interesante que vamos a ver.
Aquí hay dos versículos que son muy similares. El primero está hablando de lo terrenal y el segundo está hablando de lo espiritual. El primero ya lo leímos, usted no ha caído en cuenta, pero ahora sí va a caer en cuenta. Versículo 43. Por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Lea conmigo el versículo 41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Pregunto, ¿a qué se refiere con la viña? ¿Qué tipifica la viña aquí en la tierra? ¿Al qué? Claro, ahí el versículo 43, léalo ahora otra vez. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, ustedes, judíos malvados, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Está entendiendo que es que el reino de los cielos ya está aquí? Lo que pasa es que nosotros tenemos puestos los ojos en las cosas terrenales. Ese es el versículo 44, no. Ahora leamos el 44. Y dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué quiere decir eso? Que usted necesita arrodillarse delante de esa piedra y ser quebrantado por Dios, por el Señor Jesucristo, arrodillarse delante de él, porque si no lo hace, ¿qué dice ahí? Esa misma piedra lo desmenuzará a usted. ¿Entiende qué significa la palabra desmenuzar? Pues haga de cuenta cuando usted coge un ajo y lo pone ahí, coge la piedra de la cocina, pues yo no sé si usted tiene piedra en la cocina, yo sí, y coge esa piedra y ¿cierto? En otra versión, ¿cómo dice? Cualquiera que tropiece con esta piedra será pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Imagínense, esto no es algo nuevo. En el libro de Corintios, capítulo 1, versículo 10, habla que la piedra lo seguía de cerca en el desierto, y esa fue la piedra que les dio agua en el desierto. Mire un momentico, el sueño de Nabucodonosor. ¿Quién recuerda el sueño de Nabucodonosor? ¿Recuerdan el sueño de Nabucodonosor? Imagínense, él no tiene quien le interprete el sueño y se sueña con una estatua. ¿Sí era una estatua? Bueno, dije como chapulín, estatua. Bueno, y esta estatua tenía una cabeza de oro, un pecho de plata, tenía esta mitad de acá de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran de hierro con barro. Y ustedes saben que el hierro y el barro no se mezclan, ¿sí? Esta parte de arriba le dice que eres tú, es el reino de Nabucodonosor, que era de oro, era el imperio más maravilloso que había en esa época. Y el pectoral, era el imperio medo-persa, en la cintura hasta las piernas era el imperio griego, y las piernas, que eran de hierro, es el imperio ¿qué? Romano. Pero aún faltan ¿qué? Los pies. Los pies dice que son nuevamente de barro y de hierro, y que no se... Y ojo, que este último imperio es el imperio que hoy en día se está levantando y que nosotros no estamos viendo. ¿Cuál es ese imperio? A ver, el imperio que nos está rigiendo hoy, ¿todavía no? Bueno, entonces lo vamos a leer en el libro de Daniel. Vamos a Daniel, capítulo 2. Mire, todo esto ya se está cumpliendo. La mayoría ya se cumplió y hay algunas que se están recumpliendo.
Estoy hablando de todas las profecías. Daniel capítulo 2. Me fui lejos, wow. Daniel capítulo 2. Vamos a leer un poquito, solo para entrar en contexto. Capítulo 2, versículo 33. No, leamos desde el 32. ¿Está conmigo? ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, la cabeza de la imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce y las piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra, mire, estos 5 imperios que se están levantando o se levantaron, ya fueron totalmente, ¿qué? Destruidos. Y fueron imperios tremendos. ¿Y qué los destruye? Ahí estamos leyendo. ¿Qué los destruyó? Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. ¿Y qué pasó? Los desmenuzó. Dice que cayó una piedrita, ¡pin! Le pegó quizá un dedito y esa figura se desmenuzó de abajo para arriba. Esos 5 imperios que se levantaron en la antigüedad fueron destruidos ¿por qué? Por una piedra. ¿Qué impide que este nuevo imperio que se ha levantado y que está rigiendo ahorita también sea destruido por nuestro Señor? Porque ¿quién es la piedra? Jesús. Sáltese conmigo. Sigamos leyendo. Entonces fueron 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce y la plata y el oro fueron como tamo en las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora sí saltémonos al versículo 42. ¿Ya lo tiene? Hay partes que yo le voy a pedir necesariamente que lo lea conmigo. Hay partes que yo le voy a contar. Porque esto es muy importante. Y yo quiero que usted lo vea con sus ojos, porque a veces, no, es que el pastor dijo no, dice la escritura. Mire lo que dice ahí, y van a ponerle atención a una palabra que está escrita ahí. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿De qué reino está hablando? Del último reino de barro y de hierro. Este imperio tiene 10 asientos de poder. Piense actualmente, ¿quién tiene 10 asientos de poder? Y mire lo que dice ahí. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas o naciones unidas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás que destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ya ustedes saben qué reino estamos hablando. Siga leyendo. De esta manera que viste que del monte fue cortada la piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer. ¿Se da cuenta que está hablando en futuro? Lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La pregunta es, ¿ya se está cumpliendo esto? Claro, todos esos reinos ya fueron destruidos.
Y el reino de las piernas de hierro también. Ahora. Es que ya hubo una época en que el gobierno romano era el top, el máximo. Todas las naciones se rendían a los pies de Roma, ¿se acuerdan? Pero ahora ya no. Ahora hay otro reino, pero no nos hemos dado cuenta cuál es. La Biblia dice que cuando escuchen estas palabras, paz y seguridad a las naciones, luego vendrá el fin. Y aquí me llama la atención esto de alianzas humanas. Pero mire lo que le dice el Señor, el mismo Señor Jesucristo, a estos hombres que le hacían estas preguntas. Lucas 17, 20. Todo esto es para acercarnos a las 10 vírgenes. No estoy leyendo Lucas 21, que nos habla acerca de el fin. Voy a leer Lucas 17. El Señor en Lucas 17 les adelanta un poquín acerca de lo mismo que dijo en Mateo 24. Y mire conmigo, versículo que dije, 20. Mire quién les pregunta. Ahora no fueron sus discípulos, porque Marcos dice que lo que les preguntaron fueron sus discípulos, Marcos 13. Pero aquí le están preguntando los fariseos, le preguntan. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Sí entiende la pregunta? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Mira lo que responde mi Señor. Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Está entendiendo, hermano? Ya llegó. Que en el momento en que usted confiesa que Jesús es su Señor, usted es parte del reino de los cielos, que ya está aquí. Que a veces lo estamos esperando, pero no, en el momento, yo lo prediqué hace unos días. Usted se matricula en una universidad y ya es parte de esa universidad. Así no haya ido ni a la primera clase. Usted ya es perteneciente a esa institución. Y lo mismo sucede con el reino de los cielos. En el momento en que usted confiesa que Jesucristo es su Señor y de todo su corazón y lo cree, usted ya es parte del reino de los cielos. En ese instante que usted cree, el Espíritu Santo viene a usted, lo sella como garantía de que cuando venga el Señor por su esposa, usted va a ser tomado. ¿No le da la gloria al Señor por esto? Y dice ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgar resplandece de un extremo del cielo hasta otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Nosotros ya somos pertenecientes al reino de los cielos. Y nosotros, como hijos de Dios, habiendo recibido el reino de los cielos, tenemos una tarea impresionante que hacer. ¿Cuál es? No presentarnos con nuestras manos vacías. Presentarnos con nuestros frutos, las personas a las cuales les hemos predicado el evangelio del reino de los cielos. Frutos de labios que confiesan. Levante la mano aquí, de verdad, el que alguien le haya predicado el evangelio. Todos nosotros, alguien nos contó, alguien nos dijo. Alguien abrió su boca. Andreina, ¿alguien le dijo a usted? He aquí, el Señor. Duber, ¿alguien le contó? ¿O hay alguien que esté aquí que diga, no, yo me levanté una mañana y ¡pum! Me apareció aquí. Por obra y gracia del Espíritu Santo. No funciona así. Para eso Dios dejó su iglesia.
para que la iglesia haga la labor. Si fuera el Espíritu Santo el que hiciera la labor, ¿sabe qué? Hoy en día todo el mundo conocería al Señor. Pero ¿no ve que esto requiere que usted tome una decisión? Que usted diga, yo quiero, amo a mi Señor, lo recibo en mi corazón voluntariamente. Ay, Señor, que Él se convierta. No, háblele. ¿No ve que el Espíritu Santo nos recordará? ¿Cómo le va a recordar algo que usted no sabe? Y Él es el que lo convence. Gracias, gracias, gracias. ¿Entiende que el Señor nos ha dejado su Espíritu? ¿A quiénes? A quienes lo confesamos. ¿Para qué? Para que nos recuerde todas las cosas. Y si a usted le da miedo, le da temor predicar el Evangelio, pues tírese al piso y dígale, Señor, quítame esto, porque no es tuyo. Que usted no sea de los que entierra ese talento. Y cuando venga el Señor, a usted le dé vergüenza presentarse con las manos vacías. Porque el Señor está haciendo ahí una advertencia. Entonces, cada vez que tenga la oportunidad, en su trabajo, en su casa, con sus hijos, con sus familiares, en el Transmilenio, en la buseta, qué sé yo, en el Uber, donde usted esté, tome la batuta y diga, Señor, mire, a uno le pasa eso. A mí me pasaba, y cuando yo manejé Uber o como manejé taxi también, yo decía, Señor, yo quiero hablarle a esta persona, pero... Y no era capaz de abrir la boca. ¿Sí? No era capaz. Y yo, ay, Señor, quítame eso de... ¡Qué miedo! Escuché hace unos días el testimonio de un hombre que me contó una hija de este varón que decía, ¿cómo para echarle un madrazo a uno que se le atraviesa a uno cuando está manejando, uno se abre la boca? Y para predicar el Evangelio ahí sí nos da miedo. Y me impactó, porque eso quiere decir que ya él ha cambiado su corazón. ¿Sí me explico? Entonces, familia, el mensaje de hoy es que no entierre sus talentos. Estamos buscando qué es lo que sucede con estas otras 5 vírgenes, pero eso se los voy a contar la semana entrante. ¿Quiere saber? Venga. Póngase de pie, vamos a orar. Yo espero que el mensaje sea claro. No perdamos el tiempo, iglesia. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de predicar el Evangelio. No nos cansemos de hacer la buena obra. Esa es la buena obra. La buena obra es ¿qué? Frutos de labios que confiesan su nombre.